Recientemente se ha descubierto que los escritos de Joseph Waggoner y Alonzo Trevor Jones son como una mina de oro abandonada, una mina de verdades y buenas noticias. Casi en cada página de la Biblia vieron una buena noticia. De todo esto resulta algo conmovedor que hace vibrar el corazón para siempre. Es fácil ser salvo y difícil estar perdido si comprendemos hasta qué punto la buena noticia es buena. Es con inmenso placer que presentamos estos deliciosos bocados cotidianos de buenas noticias. Pueda producir a todos vosotros tanto placer oírlas como a nosotros reunirlas y llevarlas a vuestros oídos. El perdón, un prodigioso poder en acción. Leemos estas palabras de Jesús en el Evangelio de Mateo en el capítulo 9 y versículos del 4 al 6. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿Por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Los pecados te son perdonados? O decir: levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar los pecados, dijo entonces al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Veamos ahora una afirmación más corrientemente utilizada entre aquellos que lo han podido escuchar. Puedo entender que Dios perdona el pecado, pero me resulta difícil creer que Dios pueda guardarme de cometer pecado. Estas personas que razonan de este modo deben aprender lo que significa el perdón de Dios. Jesús curó al paralítico tal como hemos leído en el Evangelio de Mateo en el capítulo 9 y versículos del 4 al 6 para ilustrar el perdón de los pecados. El poder que actúa en la curación de este hombre es el mismo poder que actúa en el perdón de los pecados. Las palabras de Jesús produjeron un cambio en el interior de este hombre. La concepción habitual del perdón de Dios es la siguiente: cuando Dios perdona el pecado, el cambio ocurre en Él, es decir, en Dios. Dios simplemente cesa de culpar al que ha pecado. Esto equivale a decir que Dios experimenta un resentimiento hacia el pecador, lo que no es en absoluto cierto. No es a causa del resentimiento que tiene Dios en su corazón contra el pecador que le perdona, sino que porque el pecador tiene algo en su corazón. Dios es justo. Es el hombre el que va mal. Es por esto que Dios perdona al hombre, a fin de que él también sea justo. El poder que ha levantado al paralítico le hizo caminar también. Este poder se mantuvo en él para hacerle caminar continuamente, a condición que mantuviese la fe. Y me hizo sacar del pozo la desesperación. Del lodo cenagoso puso mis pies sobre la roca y enderezó mis pasos, dice el Salmo 42. Solamente el poder perdonador de Dios nos guarda del pecado. Si después de haber recibido el perdón continuamos en el pecado, es porque no nos hemos dado cuenta de la bendición que nos ha sido dada a través del perdón de los pecados. La vida cristiana comienza por la recepción de la vida de Dios por la fe. ¿Cómo continúa esta vida? Exactamente como ha comenzado, simplemente agarrando firmemente la vida que perdona el pecado en el punto de partida. Dios perdona el pecado quitándolo. Reconcilia consigo mismo al pecador rebelde, quitándole su rebelión.